Ahora yo les voy a compartir una aproximación a un mapa conceptual donde les voy a contar cuáles van a ser los puntos fundamentales que vamos a trabajar en este taller para que vayan diseñando el proyecto. El taller anterior empezó con una suerte de actividades que terminan en que ustedes tengan que hacer un mapa conceptual. ¿Qué quiere decir esto? En ese mapa conceptual, que es un recurso del que habla Ausubel, puede tener dos fines o más en la enseñanza. Puede funcionar como actividad de síntesis, que es lo que les pedimos en la actividad anterior, porque cuando alguien se sienta a relacionar los conceptos que se dieron en un curso, ahí tiene que sentarse y ver, bueno, cuál es la jerarquía, cuál es la relación, cuáles son los conectores, y cómo en ese discurso que está en forma de mapa, cierra, ¿sí? Y hace un proceso de síntesis. Pero también puede ser usado como un organizador previo, volviendo al concepto ausubeliano. Organizador previo es el puente que va de donde estoy a esto que se va a proponer, ¿no? En este caso, en el curso anterior, quedó como un trabajo final de síntesis que tenían que reconstruir ustedes, y evaluativo, y en este caso va a funcionar como un punto de partida, como un organizador previo. ¿Por qué? Porque este taller es más desestructurado. Este taller, como es de construcción de ustedes, entonces va a parecer que a veces dice, ¿qué tiene que ver esto con esto? Pero todo tiene que ver con todo. Entonces, ese mapa conceptual inicial puede servirles a ustedes de guía, porque de pronto vamos a hablar de principios, de pronto de introducción, de pronto de relación de conceptos, y va a decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo? Les puedo asegurar que tiene una lógica y tiene un sentido. Es importante que conozcan cómo surge esta modalidad, cómo surge este taller de construcción de proyectos. Y no es que surge de ahora, por supuesto que ahora lo trabajamos y lo ayornamos en función de las características de la provincia, en función de las características de ustedes como docentes de escuelas medias. Pero en realidad el origen fue a partir, en la universidad, en ese momento no existía la Universidad de Avellaneda, que tiene apenas 11 años, pero sí en la Universidad de Buenos Aires. Como investigadora en educación, investigué durante muchos años las concepciones, en principio, de los docentes y las docentes universitarias. ¿Cuáles eran? La investigación era cuáles eran las concepciones subyacentes a las buenas prácticas de enseñanza. El principio orientador de esa, o sea, los fundamentos de esa investigación, entre otras cosas, sí, por investigaciones previas y por el estado del arte, era que las concepciones de los docentes y las docentes impactan en su forma de enseñar. Entonces la investigación fue, voy a elegir aquellos buenos y buenas profesoras, aquellos profesores y profesores que por los pasillos, qué genio, qué genia, que en las encuestas daban muy buena puntuación, y además muy diferentes en la materia que desarrollaban, ¿sí? En este caso, el caso de la Facultad de Ingeniería de la UBA, elegí una materia que era de gestión, ¿sí? Que tenía que ver más con lo comercial, con el mercado, y una materia que era
dura, tecnología blanda y tecnología dura, que era con el desarrollo de dispositivos electrónicos, ¿sí? Entonces, porque eran muy diferentes entre sí, y sin embargo, las dos materias, los dos docentes eran evaluados fabulosamente por los estudiantes y eran las docentes estrellas de la facultad. ¿Por qué elijo esto? Porque yo quería ver si había algunas características comunes desde el punto de vista de la construcción de categorías que tenía que construir yo, ¿no? ¿Qué es lo que hacía que estos sean buenos docentes y a pesar de las diferencias hay características comunes? No les voy a contar toda la investigación, pero sí hay características comunes en las prácticas. Después esta investigación la empecé a desarrollar en la Universidad de Avellaneda, pero ya no con ingenieros, sino con docentes de diferentes áreas. También encontré características comunes. Como la investigación es sobre enseñanza, después organicé la formación docente, tanto de los docentes de la Universidad de Buenos Aires como de los docentes de la Universidad de Avellaneda. Y entonces pensé, ¿cómo hacer para enseñarle esto, o para que los docentes piensen así, o para que los docentes puedan hacer estas buenas prácticas? Donde no era algo que yo había leído en los libros. Por supuesto que leí muchísimo en los libros, porque bueno, tenés que conocer el estado del arte, otras investigaciones, hay una suerte de cosas que hay que conocer para construir una investigación. Pero, digo, ahora cómo trasladar esto a una instancia formativa, cómo lograr que, que ellos mismos construyan sus proyectos. Claro que una de las características más valoradas y una de las características recurrentes en las buenas prácticas de enseñanza, les estoy hablando del año 2000, 2001, que después siguió, y empezó en el año 97 la investigación, la primera investigación, sí, me parece que terminó en el 98, después empezaron a generar otros proyectos, bueno. Pero en esas investigaciones surgió que los mejores docentes eran los que trabajaban por proyectos. Entonces, no era algo que había leído en los libros, sino era algo que había escuchado, había visto, había observado, había hecho muchas entrevistas a estudiantes, docentes, y había visto cómo trabajaban. Entonces, el diseño de los cursos en ese momento fue trabajar con los y los docentes en que puedan realizar proyectos. Pero entonces empecé a trabajar sobre las concepciones de los docentes. Digo, el curso tiene una primera etapa que es desandar las concepciones heredadas, armar una ruptura conceptual, de construir eso que durante años habían aprendido, que era la planificación tradicional, para después recién empezar a trabajar en el proyecto, para que no sea un copia y pegue. La autoridad para esto me la daba la propia investigación. Digo, para mí no era un copia y pegue, no, para mí no era un copia y pegue, porque no era algo que yo tenía que interpretar de lo que decía otro autor, sino algo que había escrito. Ese es el comienzo del curso, y desde ese lugar, esta aclaración se las digo por esto que les dije, que al principio va a ser descontracturado, al principio vamos a estar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y van a decir, ¿pero qué están haciendo? Tranquilos y tranquilas, porque forma parte de esto de desandar, de que ustedes como docentes toquen sus propias concepciones, las evalúen, las analicen, las confirmen o las destruyan. Puede ser que diga, no me interesa más, esto es la concepción, no me interesa más. O puede ser que diga, qué bueno, yo confirmo esta. Con lo cual, el curso, el taller no pasa por una crítica. No estamos criticando, no estamos haciendo una evaluación del proceso que cada cual hace sobre sus concepciones, sino lo que vamos a tratar de hacer, que eso que ustedes sostienen va a tener que ser coherente con lo que hacen. ¿Sí? Más allá de lo que está de moda. En todo caso, ustedes,
a partir del análisis de sus concepciones, y aquí tocamos con lo que vimos en el curso anterior. ¿Por qué? Porque para traducir eso que pienso en concepciones, tengo que escribirlo de alguna manera en un principio teórico. Entonces, si yo digo, bueno, yo creo que es importante trabajar con los estudiantes, y entonces tanto Anabela como Antonella empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Tenemos que llegar al nudo de que ustedes encuentren ese principio teórico que fundamenta. A partir de ahí empezamos a trabajar esto que va a fundamentar los proyectos. No sé si me estoy explicando. Si no me explico bien, ustedes lo único que tienen que hacer es preguntar, ¿bien? Para que no sea un monólogo que, disculpas, en esta primer clase voy a hablar mucho para contextualizar de qué va a ir este curso. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Bueno. No, nada. A veces Bueno. se van a enojar con nosotros también, Juli. Y Este sí, amor que... Esa es la idea, yo espléndida, ¿viste? Pero ustedes cuando empiezan a preguntar, como en viste, un momento estaban conmigo en la investigación, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pará, que... el enamoramiento llega un momento en el que tanta pregunta de por qué ya no nos quieren tanto. Entonces es parte del proceso también. Sabemos que podemos molestarlos. Les comentamos otra cosa, también les estoy dando las fechas, porque hace muchos años, pero con docentes universitarios que estamos trabajando esto, y con docentes universitarios en la heterogeneidad, digo, hay docentes de matemática, de física, de historia, de enfermería, de ambientales, de abogacía, están todos ahí trabajando, y con lo cual, sí, por algún motivo no se van. Por algún motivo se quedan y decimos, bueno, está genial porque están como enojados. Estas son anécdotas, cuando hace tantos años, más de 10, muchos, 15, empezaba a trabajar estos primeros cursos en ese momento en la Facultad de Ingeniería, había docentes titulares, había docentes que tenían un montón de cargos y tenían que estar con ayudantes, y entonces esto que les preguntamos, ¿y por qué haces lo que haces? Ay, no sabes, pero por algún motivo seguían, y esto resultaba. Así que esperemos que también esté bueno en esta nueva instancia con la provincia. Así que bueno, yo ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla. Para mostrarles un mapa conceptual que va a estar puesto en el curso de una forma más interactiva, ¿sí? Así que ahora voy a compartir pantalla, espera, que me metí con el mapa conceptual. A ver. Compartir pantalla. Vamos a ver. Compartir. Ahí. ¿Ustedes ven? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ahí vamos. Bueno, nosotros vamos a trabajar currículum, diseño de proyectos, ¿bien? Vamos a trabajar qué entendemos por currículum, qué entendemos por plan de estudio, qué entendemos por contenidos de la enseñanza. Vamos a ver algunos autores que los pueden leer para completar esto que ustedes van a ir haciendo en grupo. Y hay un tema respecto del currículum que tiene que ver con también las demandas sociales, ¿sí? Y cómo esta concepción de currículum se modifica según los contextos sociohistóricos. Ahí les puse cuál es el autor que hablan de esto, pero primero van a analizar ustedes grupalmente qué es el currículum, ¿sí? Porque en educación
hay algunos términos, hay un autor que dice que a veces padecemos de anemia conceptual. ¿Qué quiere decir? Hay algo que se usa tanto que empieza a ser una etiqueta y esa etiqueta dejamos de pensarla para repetirla, vaciarla de contenido y no sabemos de qué se trata. Y en esta cosa de anemia semántica, tiene que ver con el juego del significante y el significado. El nombre de la cosa, en este caso la palabra currículum, es el significante. Ahora, el significado se lo pone la gente. Cada cual de nosotros seguro que le va a poner un significado diferente a currículum, pero por eso cuando hablamos en ciencia de construcciones conceptuales y de acuerdos entre científicos, es que todos acordamos que ese nombre, eso que nombra la cosa, ¿sí? Ese significante, tenga el mismo significado internacionalmente. Y es ahí cuando decimos que los conceptos científicos, ¿sí?, se definen y hay un acuerdo en esa definición. Insisto, ahora no nos estamos viendo, pero si necesitan parar para hacer alguna pregunta o consulta, díganlo. Desde ese momento, y pensando en esto que llamamos currículum y que padece de esa anomia semántico porque tiene muchos significados, aparece, hay otro autor, Furlan, que dice que el currículum es un instrumento caliente. ¿Qué quiere decir? Cuando se instala el debate curricular en una institución, en un sistema educativo, quiere decir que se están debatiendo muchas cosas. Se están debatiendo, a ver, ¿qué se les ocurre que se está debatiendo? Cuando hablamos de que el currículum es un instrumento caliente, cuando aparecen debates fuertes en un sistema educativo, cuando se instala la problemática curricular. ¿Qué es lo que se está debatiendo? ¿Qué contenidos se van a seleccionar? Bien. Se está debatiendo qué contenido se va a seleccionar. Y cuando debatimos qué contenido se va a seleccionar, ¿qué es lo que estamos problematizando? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Lo socialmente significativo. Lo socialmente significativo. ¿Y qué otra cosa? Cuando hablamos de contenidos, ¿de qué hablamos? Aquí yo no veo quién habló, porque estoy viendo el mapita pero quien habló antes dijo qué contenidos se van a seleccionar. Con lo cual hay una selección, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo? ¿Y los puntos de vista de cada uno? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿El qué? Y el cómo. Bien, se está discutiendo el qué y el cómo, se está discutiendo qué se va a seleccionar, se está discutiendo qué va a aparecer en primer lugar y en segundo lugar. Ustedes tienen mucha experiencia, ya no estamos hablando, ahora se habla de proyectos también, el cómo, eso es una decisión, y también se está discutiendo, y ustedes históricamente lo vieron, ¿cuántas horas de física, cuántas horas de matemática, cuántas horas de arte, cuántas horas de música, cuántas horas de lengua? En eso también hay una jerarquización. Se está poniendo qué es lo más importante y lo menos importante y qué es lo que tiene más valor formativo que otro, o menos, ¿sí? Hay un autor... Julia, en este momento se está discutiendo la gramática escolar. Bueno, por ejemplo. Entonces, lo importante es que ustedes vean que cuando se está discutiendo el tema curricular, esto lo dice Furlan, acá no está Furlan anotado, pero después lo van a tener como texto. Furlan dice, es un instrumento caliente. Es un instrumento caliente porque se discuten sistemas de poder, se discute los diferentes contextos, que esto también lo van a ver. ¿Qué ocurre en la relación entre el contexto de producción y el contexto de reproducción? ¿Sí? El contexto de producción, esto lo ven también un poco en Lundgren y lo van a ver en Furlan. El contexto de producción es
el contexto de la investigación. Lo que yo les comentaba hace un rato era lo que había ocurrido en mi caso en el contexto de producción. Yo en ese momento no estaba pensando en un curso, sino que estaba pensando en conocer qué sucedía, por qué esto, por qué lo otro, y ponerle concepto a eso que estaban haciendo los buenos docentes. Ahí yo estaba trabajando en el contexto de producción. Después, cuando este curso, ¿sí?, es en primer lugar, y los otros cursos un contexto de reproducción, cuando yo estaba pensando cómo relacionar esto y pasarlo a la enseñanza, pero que tampoco es puramente de reproducción, porque están muy relacionados estos dos ámbitos, por lo menos en este caso. Entonces esto de reproducción vuelve a ser producción. Esto también vamos a ver en el curso. Hay una diferencia abismal cuando la formación docente se reduce a reproducir lo que dicen otros que están en otro lado, o cuando la formación docente también implica producir conocimiento, porque son los mismos actores los que tienen el conocimiento de la enseñanza. Entonces son todas estas cosas las que se están discutiendo cuando estamos hablando de diseños curriculares o cuando estamos hablando de currículum. Insisto, si alguien quiere aportar algo, bienvenido sea, porque son ustedes los que están trabajando en esto. Puedo hablar tranquilo. No veo quiénes están, a ver, así que, a ver si no... Está bien. Justo estaba por hablar la compañera. Yo pensaba en el carácter de la formación docente, que no necesariamente es para ser investigadores, ¿no? Que es esa pata que falta de la docencia como una práctica de investigación, sino más bien como instrucción, ¿no? Cuando hablan, digan quién habla, porque... Lorena Ledesma. Bueno, Lorena, sí, está muy bien lo que decís. Cuando vos decís esa práctica como instrucción, se está poniendo la formación docente acá. No necesariamente tiene que estar acá. Justamente hay una instancia de formación docente y hay muchas investigaciones hoy en día, y ustedes las deben haber vivido, que es la famosa reflexión sobre la práctica. La famosa reflexión sobre la práctica tiene que ver con también correrse de esto y pasar a esto, que sean los mismos docentes y las mismas docentes productoras de conocimiento. Más adelante, cuando avancemos en esta diapositiva, vamos a ver cómo se construye ese conocimiento, y van a tener un video en ese sentido. Pero en este caso también como investigadora, yo les puedo transparentar. En todo caso, ¿dónde se basó? Más allá de que yo sea docente, ¿cuál fue la fuente de conocimiento de las categorías que después surgieron producto de la investigación? ¿Mi fuente de conocimiento cuál fue? Según lo que yo les conté. ¿Qué hice yo? La práctica. Bien, bien. Mi fuente de conocimiento sobre la buena enseñanza fue los docentes que enseñan bien. ¿Y qué hice como investigadora? Fui, pregunté, observé, le pregunté a los estudiantes, crucé, mezclé, reflexioné sobre otras investigaciones, armé marcos teóricos, e inductivamente, después, ¿dónde se consolidó mi investigación? ¿Dónde se validó? Cuando todo eso volvió y me puse a hablar con los mismos docentes, les dije, mira, yo vi esto, con esto, para que ellos me digan también, la verdad que estás loca, porque no es así, o me digan, es tal cual, qué bueno, sí es tal cual, y ahí se sella la categoría. La devolución fue decirles a ellos, esto que estás haciendo se nombra así. Una vez que está validado, ahí empieza a generarse esa teoría. Pero ¿dónde arrancó? De tratar de desentrañar eso que está en la empiria. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en contexto de reproducción, e históricamente se llamó así a la enseñanza, hoy
lo podemos modificar porque no es solo reproducción, es y debe ser producción, reproducción / producción. ¿Bien? De eso también se trata este curso. ¿Alguien más quería hablar, además de Lorena? No, yo, Edgardo Aranda. Sí. Aportando un poco eso de que usted hablaba del currículum caliente, nosotros bueno, estábamos armando lo que es el proyecto con los profes de las 3 áreas del básico de ciencias sociales, que son FEC, Historia y Geografía, y bueno, surge esa discusión, ¿por qué se aborda en este primer trimestre más contenidos de una materia que otra, o así, viendo, digamos, tirando un ejemplo de lo que usted planteaba eso del currículum caliente. Muy bien, claro, estas son las discusiones. Bienvenidas sean. Así que esto es lo que también vamos a estar viendo, más que viendo teóricamente, reflexionando en este curso. Así es. Por eso Lundgren dice, ojo, que cuando hay debate curricular en la institución, se están debatiendo sistemas de poder, se está discutiendo jerarquías, se está discutiendo impacto social, se están discutiendo muchas cuestiones. ¿Sí? Bueno. Ahora, cuando estos contextos estaban juntos, digo, el lugar donde se producía el conocimiento y el lugar donde se reproducía, y de esto habla Lundgren, esto es en las sociedades preindustriales, en las sociedades, en las primeras conformaciones sociales, el productor, y estamos hablando, ¿sí?, de casi del origen de las sociedades humanas, el productor, el cazador, el que iba a pescar, la tejedora, ¿sí? O también existe en muchas comunidades actuales, era la misma que enseñaba en la crianza a tejer, a pescar, a cazar, bien, a nadar, y no había necesidad, ¿sí?, de nada intermedio que implicaba enseñar. La enseñanza, el hacer y la enseñanza estaban juntos. Cuando estas dos categorías se separan, aparece un problema a resolver. Cuando las sociedades empiezan a tecnificarse, cuando las sociedades empiezan a complejizarse, cuando las sociedades empiezan a trabajar con niveles de abstracción, categorías y demás, aparece un problema, que es cómo y quién enseña esto a otra población que no está en esto. ¿Cómo relacionar esos dos contextos? ¿Cómo relacionar lo que actualmente se llama investigación y, entre comillas, reproducción, o cómo relacionar lo que en ese momento estaba junto? Entonces, el problema, cuando se separan estos dos contextos, aparece el problema a resolver, que es la pedagogía, qué y cómo enseñar. Y volvemos a lo mismo, a lo que decíamos antes, y acá dijeron, sí, se está en debate, dijo tanto Lorena como Federico con los tiempos, y acá darle más importancia, qué y cómo enseñar. Pero el problema de qué y cómo enseñar, que es el problema educativo, empieza cuando las sociedades empiezan a complejizarse, ¿bien? Entonces estamos los terceros interlocutores que vamos a tratar de unir esos dos contextos. Vuelvo a decir, el problema queda instalado en la mera reproducción cuando esto se separa. Y aquí Lorena dijo, entonces es importante la vinculación de estos dos contextos, de la producción de conocimiento con la reproducción. Si no llega un momento en que se separan, y resulta que estamos enseñando cosas que ni siquiera, que ya se refutaron o que ni siquiera están puestas en cuestión en este lugar, porque la distancia empieza a ser muy grande. Y entonces empezamos a enseñar para atrás, entre comillas. Esta pandemia nos puso en órbita y ahora vamos a ver qué nos está pasando. Bien, nos puso en órbita lamentablemente, ¿no? Porque es una situación límite, es una situación donde no tuvimos opción y es una situación muy dolorosa. Pero al mismo tiempo nos interpeló.
Entonces aparece, y aquí dijeron también, el qué y el cómo enseñar, es decir, los contenidos de la enseñanza. Después vamos a ver qué pasa esto. No se puede hablar de contenido sin pensar en su forma de enseñar. Ese es un principio. Vamos a analizarlo a lo largo del taller. Entonces, la caracterización de qué son los contenidos se ve ampliada. Acaba una S. Se ve ampliada. Ahora incluyen conceptos, procedimientos y actitudes. Esto seguramente ustedes lo vieron, ¿sí? Ustedes vieron esto en algún momento. Pregunto. Sí, 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 sí lo hemos visto. Bueno, eso que lo vieron y demás es lo que va a estar fundamentado detrás de lo que vayan trabajando en este proyecto. Y entonces aparece cuáles son las dimensiones que deben tenerse en cuenta para hacer la selección de esos contenidos. Y aparecen diferentes niveles en la dimensión de seleccionar de la selección de contenidos, que es la valoración y caracterización del conocimiento. Hay un nivel que es epistemológico. ¿Tienen idea a qué refiere este nivel? Pregunto. A las características internas del espacio del contenido. Por ejemplo, ¿Quién habla? historia de la ciencia. Lorena. Lorena, bien. Bien, Lorena. Cuando vos decís historia de la ciencia, es las características que tiene el conocimiento. Exacto. ¿Sí? Pero esto tiene que ver de qué tipo de conocimiento se trata, qué tipo de conocimiento no es, cuál es el objeto de ese conocimiento, cómo se construye ese conocimiento, cuáles son las delimitaciones, cómo se relaciona con otros conocimientos. Estas son discusiones epistemológicas, que es la pregunta acerca de la caracterización de ese conocimiento. Este nivel epistemológico es el que se debe instalar y se organiza, ¿sí?, en cualquier diseño de investigación. Cuando cualquier investigador te cita... Julia, ¿sí? una pregunta. ¿Esto tiene que ver con el nivel ontogenético también Bueno, del cuando espacio del área? estás refiriendo a Piaget en lo ontogenético, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo? Por ejemplo, en matemáticas, si Sí. yo voy al porqué de la enseñanza de las ecuaciones. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a mí me parece que vos te estás refiriendo ahí cuando hablas de ontogenético, te estás hablando desde el punto de vista ontológico de ese objeto de conocimiento y cuál es la génesis del objeto de conocimiento. Ahora, es probable que en matemática, porque si hay un gran aporte a la ontogénesis de la matemática, lo hizo Piaget. ¿Bien? Entonces, cuando de Piaget se dice que hace una epistemología genética, ¿bien?, y que básicamente él habló de las matemáticas, porque habló del pensamiento intuitivo hasta el pensamiento formal y a cómo se formaliza el conocimiento, estaba hablando de una ontogénesis del conocimiento con una impronta muy marcada en la matemática. Entonces, desde ese punto de vista, lo que hacía Piaget es decir, cómo se origina, ¿sí?, cuál es la génesis desde la génesis del número a la génesis de la abstracción en esta construcción de vida del sujeto. Probablemente desde la matemática lo tomen desde ese lugar. ¿Cuál es el origen, la génesis del pensamiento formal? Y tal vez ahí entren en el tema de las ecuaciones. ¿Bien? Que tiene que ver con esta epistemología, que tiene que ver con o sea, el análisis. La epistemología es la visión, ¿sí?, es la mirada de la construcción de ese conocimiento. Bien, entonces en matemática, ¿cómo se construye el conocimiento en matemática? Bien. Ahora, Piaget habló cómo se genera el número y la abstracción en el desarrollo humano. ¿Va?
Bueno, entonces, cuando nosotros estamos en este nivel, la pregunta, cualquier investigación tiene que partir de las preguntas epistemológicas, ¿sí? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a investigar? ¿Qué es lo que no tengo que investigar? Todas esas cuestiones tienen que ver con el nivel epistemológico. Todas las cuestiones que tienen que ver con la construcción de un conocimiento empiezan con las preguntas epistemológicas. Ustedes van a ver un video en este tiempo que no nos vamos a encontrar, y van a tener que analizar algunas cuestiones respecto a ese nivel, es de ese video, y ese video es lo que sucede en ese nivel epistemológico. ¿Bien? Entonces, después hay otra pregunta, cuando estoy hablando de valorar el conocimiento, tengo que partir de ese nivel epistemológico, que es una fuente de decisión de contenido, otra fuente de decisión de qué se trata la asignatura que desarrollo, a qué área de conocimiento corresponde, cuáles son los conceptos centrales, cuáles son los principios de procedimiento, qué es lo más importante. Digo, todo esto tiene que ver con preguntas, ¿sí?, que bajan desde lo epistemológico a lo didáctico. ¿Y de dónde surge todo? Estas preguntas epistemológicas, una vez hechas, preguntamos, ¿de dónde surgen los contenidos? Acá decimos, ¿qué pasa con los conocimientos? ¿Qué pasa con esas estructuras disciplinares? Acá estamos hablando de dónde surgen los contenidos a enseñar, con posterioridad a esto. Entonces hay diferentes fuentes de decisión. Fuentes de decisión disciplinares, que tienen que ver con esto, con lo epistemológico. Fuentes de decisión que tienen que ver con el sujeto que aprende, y ahí sí podemos ir también a lo ontológico piagetiano, ¿sí?, que es lo psicogenético, epistemológico, pero desde el sujeto. Lo ontológico es el trayecto del sujeto, ¿bien? Y que entonces, ¿cómo se aprende? Cuando nosotros en el curso anterior vimos qué dice Vygotsky, qué dice Piaget, ¿sí? Ahí estábamos en el nivel del sujeto que aprende. Ahí estamos en decisiones que tienen que ver con posiciones que desde el sujeto que aprende, y acá agregaría, bueno, se me fue, así que después lo hago bien, desde el sujeto que enseña también, porque hay decisiones desde el punto de vista Didáctica. desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista didáctico, que tiene que ver con la enseñanza. Entonces, tenemos fuentes de decisión disciplinares, fuentes de decisión, ¿sí?, pedagógicas, el sujeto psicopedagógicas, el sujeto que aprende, fuentes de decisión didácticas, el sujeto que enseña. Y después tenemos función social o sociohistóricas de la situación contextual, situada, política, económica, mundial. Esas son todas las fuentes de decisión para la selección y organización de los contenidos. Por supuesto que después aparecen de estas fuentes de decisión la transferencia, y aquí estamos nosotras y nosotros los profes y las profes. ¿Quieren agregar algo o aportar algo respecto de esto? Ahí vamos arriba, fíjate cómo viene de acá, ¿sí? Se me fueron los cuadritos. Contenidos de la enseñanza, va todo acá, y aparece la transferencia y el cómo le enseño. Aparecen todas estas fuentes de decisión, ¿verdad? ¿Cómo le enseño? ¿Sí? Y yo por ahí algo cortito. Nosotros hemos tenido, ¿no?, desde después de cuando acá hubo que incorporar, hacerla, bueno, a nivel provincial, cuando se piensa en el diseño curricular, con la nueva ley de la nueva escuela secundaria, nosotros hicimos, o se hizo a nivel provincial, el Consejo Provincial de Educación con sus comisiones, trabajó en las cuestiones, por ejemplo, en el diseño curricular, de lo que era en el formato diseño, ¿no? Diseño. Sí. A nivel provincial
nosotros teníamos un diseño que era muy gráfico para los docentes, que tenía que ver con cuestiones de lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Esto era el anterior. Cuando se hace la reforma, hay algo pasó, porque nos encontramos con un escrito en donde todo viene en función de, o sea, todo está como marcado en intencionalidades, ¿no? Entonces, eso llevó a que en los colegios, para mí esto es una crítica, ¿no?, muy personal, mucho, no trajo más organización para la tarea docente, sino que exigió todo un trabajo interno de cada una de las escuelas, en hábitos en donde no es muy común de construir el diseño, una propuesta curricular institucional, ¿no? Entonces, esto de empezar a pensar, bueno, porque en una línea, por ejemplo, voy a dar un caso de filosofía, que donde yo trabajo, en una línea, por ejemplo, había que trabajar qué es el conocimiento, las problemáticas de los... ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Porque... Lorena. Ah, Lorena, seguimos Lorena. Digo, había una cuestión tan general que de repente era imposible agotar toda la propuesta que planteaba, ¿no? Entonces uno empieza a tomar así. Y ahora sobre eso tenemos que trabajarlo. Entonces, sí, partiendo de la base que son propuestas, que no necesariamente el diseño curricular es una imposición y no es algo a desarrollar de principio a fin, pero digo, en una crítica muy personal, para mí generó mucha desorientación, porque no necesariamente en estos, ya cuando estábamos en contexto presencial, era difícil una construcción colectiva, ¿no? El hábito no estaba arraigado, terminamos cada uno enseñando como venían enseñando antes, y con la orientación de los diseños curriculares previo, que era mucho más organizado con lo que se especificaba que enseñar, ¿no?, respecto al contenido. Y en el último, bueno, está ahí, y es el que falta trabajar para mí, ¿no? A mí me parece. Entonces, digo, es una crítica muy personal. No, pero está muy bien lo que decís, Lorena, y te respondo desde... No, nada. A ver, está muy bien lo que decís, porque también es para reflexionar esto. Muchas veces los tiempos institucionales políticos y las decisiones que seguramente tienen que ver con innovaciones, ¿sí? Políticamente se instalan, digo, bueno, hay que ir por acá porque realmente esto es lo que está transitando, porque qué sé yo. Ahora, este tiempo, que el tiempo político es, bueno, lo instalamos ya, realmente no es el tiempo que ocurre en las instituciones. Las instituciones, hay otros tiempos, hay otro tiempo de maduración, de discusión, de cambios conceptuales, y lo que ocurre en los apuros, que tiene que ver además muchas veces con posturas, con presupuestos, hay un montón de cosas ahí. Cuando baja así una línea, hay un desajuste importante en cualquier reforma, porque los tiempos institucionales no maduraron todavía para ver, a ver, estamos acá, instalamos, estamos trabajando esto, y de pronto aparece el otro y no entendemos bien por qué está ocurriendo esto otro, o no sabemos qué es lo que querés decir. ¿Bien? Entonces, esto es así. Entonces, lo máximo que se puede hacer, y yo no estoy realmente en la provincia de Santa Cruz, pero te voy a dar un detalle que no es menor. Y no es menor porque te voy a transparentar lo que hubo detrás de este curso, de este proyecto. Hablando con autoridades de la provincia de Santa Cruz sobre qué tipo de formación, porque bueno, hubieron preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la formación? ¿Qué es lo que pretenden? Sí me dicen, es muy importante que, o sea, los y las docentes puedan trabajar por proyectos. Claro que sí, hoy es lo más recomendable, pero es lo más difícil al mismo tiempo.
Y ahí fue donde les comenté lo que nosotros estábamos haciendo y demás. Entonces, la respuesta, bueno, por favor, armen una propuesta formativa en este sentido. Con lo cual, desde la decisión política en la cual no estoy, pero las conversaciones con la universidad fueron de alguna forma tratar de acompañar ese hueco que seguramente desde la política estaban intuyendo que se iba a producir. Después empieza una instancia de ayornamiento y de producción, pero cuando hay alguna reforma y los tiempos no resisten a que exista la reforma primero del interior de la institución, suceden estas cosas. Suceden que se baja la línea sin tener la posibilidad de charlarlo o sin tener la posibilidad de construirlo. Yo recuerdo, no sé si lo mencioné en el otro curso porque es algo que a mí me impactó mucho y siempre lo digo, así que si soy reiterativa, perdón. Yo les comenté la anécdota esa cuando yo fui a hablar con la profesora, con la maestra de mi hija del tema de geografía o de Piaget, ¿no? Sí, No, que no. iba y que en algún momento ya va a aprender, pasó a primer grado, segundo Claro, grado, bueno, tercero, esto de y la no maestra. aprendía nada. Claro, esto fue el caso de la maestra de primer grado, o sea, ella fuimos a la reunión de padres y decía, yo hago epistemología genética. Entonces ella tenía que hacer epistemología genética, pero para ella epistemología genética era nada, tiene que madurar sola, los padres no pueden hacer nada, y que si yo no podía meter la cuchara, pero había aprendido que tenía que hacer, y en realidad era esto que decíamos antes, el contexto de reproducción, sin haber tocado cuáles eran los fundamentos por los cuales en las escuelas se estaba determinando esto. Lamentablemente esto sucede, después con el tiempo aparecen otras cuestiones formativas, y bueno, y de a poco debiera suceder que se conecten estos dos contextos como estuvimos hablando ahora, ¿no? Pero dentro de lo que hay, y no es en el único sistema educativo que ocurre. Las investigaciones educativas dan cuenta que en uno de los pocos lugares donde se había producido una reforma educativa genuina fue, miren lo que les voy a decir, antes de Thatcher en Inglaterra, donde en ese momento se destinó, no recuerdo qué porcentaje del Producto Bruto Interno a una reforma educativa, con lo cual una reforma educativa donde se puso todo un montón de plata en reflexión, capacitación docente con las nuevas teorías, y ahí se produjo, pero para esto, por eso hay una inversión muy grande de los estados para que esto se produzca rápidamente, ¿no? Lamentablemente, en algunos estados el presupuesto destinado a educación es muy importante, en otros muy poco, y también depende, como decíamos antes, ¿sí?, de las condiciones sociohistóricas. En algunos momentos, ustedes y todos los docentes sabemos que el presupuesto de educación es magro, porque el país se pauperizó y no es ahí donde se destina. Mire, bueno, no, me voy a ir de tema, pero hay un informe de la UNESCO donde dice, por ejemplo, en la época, ahora no sé en qué porcentaje debe estar el presupuesto de educación, porque en la época de Macri bajó considerablemente y en todo el país, pero en un momento llegamos a tener 6,5 presupuestos destinados a educación, 6,5 del Producto Bruto, y esto fue alrededor de 2013, ¿sí?, a llegar creo que a un 3%, bajó considerablemente, o menos ahora, y estos son informes de la UNESCO. Y ahí te das cuenta de toda Latinoamérica, porque no es solo Argentina y Uruguay, cómo van las políticas públicas destinadas a la formación docente, capacitación y a las decisiones de este tipo, ¿no? Pero sí tenés razón, es así lo que está ocurriendo, y bueno, va por todos estos lados, es así lo que está ocurriendo. Bueno, entonces, vamos acá. Diferentes modelos curriculares. Bueno, ahora, entonces acá aparece la transferencia.
Claro que en esto, y volvemos a lo que estábamos diciendo recién, a lo que dijo justamente recién Lorena, aparecen entonces diferentes modelos curriculares. Lo vamos a ver, algunos están orientados hacia el futuro, otros están orientados hacia el pasado, y que implican nuevos modelos de conocimiento. Esto, orientados hacia el futuro, orientados hacia el pasado, también tienen que ver con esas concepciones que vamos construyendo. Nosotros, por ejemplo, si yo estoy pensando, ustedes en su planificación tradicional, no estoy hablando de esta de proyectos, en la planificación tradicional, ¿cómo planificaban? ¿Qué es lo que planteaban? Los objetivos, la fundamentación. Bien, los Bien. objetivos, vamos por los objetivos. Objetivo. ¿Sí? Tenemos los objetivos. ¿Y ahora qué les están diciendo? Que planteemos un problema, que trabajemos a partir de ahí. Sí, un tema para desarrollar. Propósitos. Claro. ¿Propósito les dicen? En nuestro Ahí en el campo, chat, claro, en el chat también dijeron expectativas de logro, Juli. Expectativas de logro. Bien. Perdón porque yo no los veo y no veo el chat. En nuestro campo era un trabajo, por ejemplo, como es economía, pymes y todo eso, un trabajo de microemprendimiento, por ejemplo, interdisciplinario. Bueno, perfecto. Fíjense qué interesante, es muy interesante esto. Porque la verdad que me resulta incómodo estar hablándole a una transparencia, a una diapositiva. Pero bueno, es muy interesante porque mi pregunta es, y acá reflexionen y participe quien quiere, insisto, dando su nombre antes, ¿no? Porque no sé quiénes estuvieron hablando. ¿Qué diferencia encuentran entre objetivo, propósitos, expectativas de logro? Eso es maldad, ¿eh? Ah, claro, sí. Sí, El propósito es para el docente, el objetivo para el alumno. y a ver, enuncien un objetivo, un propósito y una expectativa de logro. Ay, qué complicado. Si me están diciendo que reemplazaron objetivo, propósito y expectativa de logro, ustedes sabrán, yo no sé. Sí, lo mío es más una crítica, porque de hecho en mi colegio, en un colegio, nos pidieron elaborar propósitos en la propuesta de actividades que le enviábamos a los estudiantes. Entonces yo dije, no, pero ¿por qué? Si eso me parece que es más para comunicar a mi compañero docente, tiene que ver con la construcción entre nosotros, para ver hacia dónde vamos, implica qué estrategia vamos a implementar, Lorena. Todo muy bien, Lorena, pero enuncien un objetivo, un propósito y una expectativa de logro. A ver, un propósito. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no hacemos una cosa? Yo les propongo esto. Me encantó porque surgió una actividad que ustedes están proponiendo y ahora se van a ir a los grupos. Así no se resulta tan aburrida esta diapositiva que estoy mandando. Prometo no hablar más. Así que dejo de compartir pantalla y espero que me vuelva el Zoom. Ahí está, ¿cómo va? Porque esto de ver la diapositiva. Se van a reunir en grupos y van a responder. ¿Qué es un objetivo? No, van a enunciar un objetivo, un propósito, una expectativa de logro, y después me van a decir cuál es la diferencia. Punto número 2, van a enunciar un problema. Punto número 3, van a enunciar, no sé cómo les plantearon la actividad del microemprendimiento. ¿Bien?
Así que ahora se van a ir en grupos y después hablamos sobre esto. Y seguimos con, con la diapositiva anterior, porque así es una construcción y que ustedes mismos debatan de estos temas. Bien, están Anto o Ana, no sé quién Sí, manda. Anto. Estaba de 4 a 5 participantes, estaría bien, ¿no? Sí, porque es un ejercicio rápido. Bien, dijimos entonces enunciar objetivo, propósito, expectativa de logro, y después, Juli. ¿Cuál es la diferencia? Claro, porque lo dijiste muy rápido. Ah, perdón. Tienen que escribir un objetivo, un propósito, una expectativa de logro, ¿sí? Y además que digan en qué se diferencian. Número 2, escribir un problema. Y número 3, no sé cuál es la consigna. ¿Qué consigna les dieron para esto de microemprendimientos? No sé quién habló. Yo, María Inés de Caleta. Nada, que hagamos un trabajo interdisciplinario. ¿Y qué les dijeron esto? Que hagan un trabajo interdisciplinario. Claro, y nosotros elegimos el tema que como éramos materias más o menos comunes a pymes y a economía y todo eso, dijimos, bueno, empecemos a trabajar sobre microemprendimiento y cada uno y vamos a desarrollar el tema durante, bueno, lo que dure este año la pandemia. O sea, que les dijeron, desarrollen un tema con los estudiantes. Interdisciplinario, claro. Bueno, desarrollar un tema interdisciplinario para trabajar en el año. Bueno, entre esas 3 cuestiones, ¿qué quiere decir? Porque son las consignas que recibieron como docentes. Claro. Bueno, vamos ahí entonces. Después lo volvemos y lo charlamos. Nosotros podemos igual plantear como, digamos, en términos genéricos, bueno, yo estaba en el grupo con Cintia, con Edgardo, con María Elisa y con Humberto Casas. Podemos plantear que tanto proposiciones, objetivos, expectativas de logro son enunciaciones o son proposiciones que direccionan los procesos de enseñanza, o el proceso de enseñanza, o los procesos de aprendizaje. Cuando nosotros planteamos propósitos, estamos planteando puntualmente la acción que va a realizar el docente. Por lo tanto, los verbos que vamos a utilizar en esa enunciación son acciones que realizarían el docente. Cuando planteamos objetivos y expectativas, de alguna manera estamos planteando de manera genérica objetivos, pero desde el lugar o desde una perspectiva del estudiante o el alumno. Entonces las acciones y los verbos que vamos a utilizar son acciones que refieren a los alumnos. Para plantear una diferenciación entre objetivos y expectativas de logro, pensamos a los objetivos como en un determinado tiempo, o sea, como más corto, más específico, y al pensar en las expectativas del logro, estamos pensando en objetivos más genéricos, más generales, que se logran a finalizar el ciclo. Entonces, implicaría, o se pueden desarrollar durante cualquier tiempo del ciclo. Pero sí, al evaluarlo, al finalizar, estaríamos hablando como en febrero, cuando se finaliza el ciclo, bueno, esos objetivos se deberían haber alcanzado. Si vamos al ejemplo, con los profes pensamos enunciar una pregunta como un problema, y tratar de hilar como una coherencia entre eso, a la hora de describir los propósitos objetivos. Bueno, nuestro problema... a ver, disculpa, perdón. De lo que... Esta última intervención no me quedó clara. Ahí ustedes primero diferenciaron qué es cada cosa, ¿no? Ahora, no me quedó clara esta intervención, o sea, cómo... No me quedó claro, volví a decirlo porque no entendí. ¿Del ejemplo? Sí. ¿Ejemplo de qué es lo que...? Bien, sí. Sí. Sí, a partir de pensar en una temática que pudiera involucrar a las distintas áreas, y también porque una profesión... Perdón, ¿estás hablando de ejemplo de qué en esto? Para que yo pueda entender. ¿Ejemplo de qué? De un problema. Situación problemática. Situación problemática. Una situación, exactamente. Y sobre esa misma situación problema, nosotros planteamos objetivos, propósitos, expectativas de logro.
O digamos, sea, como para que los ejemplos ni sean de distintos temas. Para, vos dijiste primero situación-problema, empezá, porque no entendía, volví a decirlo, esto es lo que, de situación-problema, ¿cómo la empezaban? La situación-problema era bien. Como una pregunta, ¿cómo lograr un cambio sobre la situación de contaminación ambiental? Esa sería nuestra pregunta o nuestro problema. La profe Cintia lo trabaja también, ella da una materia en 5º año, que trabaja sobre esta temática, y bueno, nosotros pensamos este problema como, digamos, transversal a todas las materias o a todos los espacios. Ese sería nuestro problema. En función de ese problema, planteamos propósitos. Planteamos 2. El primer propósito sería problematizar aspectos de la contaminación y sus consecuencias. El segundo propósito, generar espacios de reflexión sobre el cuidado del medio ambiente. Eso como propósito. Como objetivo. Como objetivo planteamos concientizar a la comunidad educativa sobre el cuidado del medio ambiente y sus beneficios mediante talleres y campañas de limpieza. Bueno, y finalmente, como expectativa de logro, lograr acciones de cuidado del medio ambiente y espacios de concientización que busquen revertir consecuencias de la problemática socioambiental. Y ahí nos quedó, digamos, narrado a modo de ejemplo de cada uno, pero pensando siempre en la misma problemática de la contaminación ambiental. Muy bien. ¿Alguien más? Gracias. Nosotras, igual yo me sumé tarde al grupo, pero veía lo mismo que ve Guillermo, o sea, ver que los propósitos, nosotros desde el conocimiento que tenemos, lo redacta el docente, ¿sí? ¿Qué es lo que se propone el docente en esa situación de enseñanza? Y los objetivos y las expectativas de logro, lo que por ahí conversábamos con las chicas, es que a medida que se va modificando, ya sea la ley de educación, ya sea la forma en que se trabaja el currículum, es como que se van utilizando nuevos términos, hay una nueva terminología que nosotros los docentes nos vamos adaptando. Es decir, si antes se planificaba por objetivos, después cuando se modifica, cuando viene la Ley Federal de Educación, ¿sí? Hay un montón de términos que son nuevos y nosotros los docentes tenemos que ir adaptándonos a esos términos, así como esto de las expectativas de logro y otros términos que por ahí se desconocían y nos fuimos adaptando. Pero en realidad los objetivos y las expectativas de logro es lo que nosotros queremos que nuestros alumnos o estudiantes lleguen a adquirir. Eso por ahí era lo que conversábamos. Cambia la forma de redactarlo, pero en realidad es a lo que queremos llegar. Eso por ahí lo que yo veía. Y estuvimos conversando con las chicas porque es como que te encerrás mucho en esto de que si va el verbo así, que si va en infinitivo, que dijo el alumno, o sea, pero en realidad lo que nosotros tenemos que tener en claro es qué es lo que queremos enseñar. Después cómo se redacte o si responde a ese formato que se está solicitando, ya es algo que son por ahí exigencias a las que nosotros tenemos que ir adaptándonos. Pero bueno, tener en claro qué es lo que querés enseñar y bueno, después ver qué tipo de redacción te están solicitando, eso por ahí. Muy bien las intervenciones y bueno, yo estuve en el grupo 5 con Valeria Rearte, Erika Saavedra y Marcelo Vildosa. Y por ahí lo que podemos aportar distinto a lo que ya dijeron es que al revisar contenidos y metodología empleadas, incorporamos temas que se requieren en la actualidad,
desde las demás disciplinas y suprimimos otros que son obsoletos. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado el problema, los celulares ayudan y mejoran los aprendizajes con sus nuevas aplicaciones, y en base a eso redactamos propósitos, objetivos y expectativas de logro. Y para decir algo diferente, nosotros en las expectativas de logro los relacionamos más a las competencias. Los objetivos son conductuales, ¿sí? Se relacionan más con las conductas que nosotros queremos que los alumnos logren. En cambio, en las expectativas tenemos en cuenta las competencias. Bueno. Sí, no sé. Bien. Fue muy interesante esta actividad, y tan interesante que no les resultó tan sencilla. Y claro, es lógico que no resulte sencilla, y acá ustedes estuvieron diciendo algunas cosas, y con un esfuerzo muy importante por parte de ustedes de aclarar los términos y diferenciarlos, porque evidentemente, o sea, hicieron todo un ejercicio, un esfuerzo por decir, bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto y qué quiere decir lo otro, y esto no? Que aparecen los verbos, que aparecen niveles de generalidad, que aparecen que es enseñanza, que es aprendizaje, aparece todo esto mezclado, y que tiene que ver con lo que estuvimos viendo antes. Padecemos de anemia semántica en educación, ¿sí? Esto que dijimos, esto que hablé al principio, que hay un significante, que es una palabra, objetivo, expectativa de logro como concepto, propósito, competencia, proyecto, y puede haber tantos significados no aclarados que ahí estamos los y las docentes por fuera de quien genera los conceptos, y ahí le metemos lo que se nos ocurra. Y puede ser tan diversa la interpretación como docentes, instituciones o políticas públicas las generen. Y ahí entramos en tantas interpretaciones posibles que confirman nuevamente la anemia semántica, y que aparecen, y no estoy hablando de este caso particular, estoy hablando del padecimiento educativo, aparecen entonces eslogans, ¿sí? Porque la anemia semántica lleva a eslogans. La característica del eslogan es que es un eslogan, y se instala, y todos tenemos que ir para allá, ¿no? Y acá dijeron, están las modas. Las modas se instalan seguramente porque detrás hay alguna investigación o algo que dijo, a ver, tenemos que ir por acá, pero entre el origen del concepto, que es lo que llamamos contexto de producción, al desarrollo del concepto y la implementación, que llamamos contexto de reproducción, ¿sí? Está esa distancia, ¿sí? Que es lo pedagógico, cómo se enseña. Cuando esto aparece separado, en el medio la anemia semántica, porque quien produjo el concepto, quien construyó este concepto, objetivo, expectativas, propósito, tal vez haya surgido de alguna investigación. Cuando se traduce vacío de contenido o con tantos contenidos interpretables como se nos ocurra, ¿sí? Y en el medio no está claro. Porque si yo, por ejemplo, les digo, y esto lo fui anotando a medida que fuimos hablando, que fui escuchando, perdón. Un objetivo es una expectativa de logro que le propone al estudiante acciones concretas para que lleve al resultado esperado en concordancia con las competencias de la situación exigida. Vuelvo a decirlo. Un objetivo es una expectativa de logro que le propone a la estudiante acciones concretas para que llegue al resultado esperado en concordancia con las competencias
requeridas por el entorno, por el mercado. Puede ser una definición de objetivo tranquilamente, ¿no? Con lo cual estoy confirmando qué se le pone ahí adentro a cada palabra y cuál es entonces nuestro desafío como docentes, porque acá dijeron, a ver, muchas veces se transforman estas palabras en diferentes formas de decir, puede ser este verbo, puede ser este verbo, puede ser general, puede ser particular, puede ser algo que se esté evaluando, y estamos pensando realmente en qué es lo que tiene que hacer o no la estudiante o el estudiante. Pero no nos termina de ubicar en qué queremos enseñar y qué nos pasa a nosotros como enseñantes. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Volvemos a decir, y está muy bien, ¿no? O sea, no está del todo desacertado, pero hay que dar ahí una vuelta de tuerca. Cuando un grupo dijo, bueno, a ver, propósitos, ¿sí? Como acciones del docente, hasta ahí yo no veía mucho la diferencia, propósitos, acciones del docente, acciones para el estudiante, objetivos, expectativas de logros más generales, menos tiempo. Apareció toda una serie, una categorización por la necesidad de ponerle significado a ese significante. Digo, ¿cómo lo diferenciamos? Entonces lo diferenciamos, algunos son más generales, otros son más específicos, otros son acá, otros son acá. Digo, apareció esta necesidad lógica. ¿Qué meto adentro de esa palabra? ¿Sí? Y yo les puedo decir, para mí es lo mismo. Un objetivo es una expectativa de logro que propone, propósito, al estudiante acciones concretas para que logre un resultado de acuerdo a las competencias. Y defino. ¿Y qué llevo? También hago versos, objetivos generales, objetivos específicos, objetivos particulares, resultados. Y no me moví. Lo único que hice es, y obvio, estoy también exagerando este tema, ¿no? Porque lo único que hice como docente, yo pobre, que estoy en el sistema, y me digan, ahora tenés que hacer objetivo, ahora expectativa de logro, ahora proyectará, y en el medio no hay una aclaración suficiente, ¿qué hacemos? Tratamos de amoldar lo mejor que podemos en función de esto que creemos que nos están diciendo. Y claro, y después resulta que no estamos del todo haciendo alguna ruptura conceptual, pero no lo estamos haciendo porque, por lo que dije antes, digo, los tiempos institucionales no son los mismos de madurez que los políticos, porque se requiere, porque es genuina la preocupación. A ver, cambiemos algo porque no está resultando esto, entonces vayamos por otro lado, pero en el medio falta este ejemplo del que hablé al principio, que se le diga a la docente, ¿bien?, que trabajar desde la perspectiva psicogenética no es decir que nadie se meta, ¿sí?, que la madurez viene sola, o es decirle a la otra docente, en otro ejemplo que había dicho, que la región en geografía es una construcción social y que puede haber, no sé si dije este ejemplo, bueno, es un ejemplo, digo, que había puesto yo en el curso anterior. Digo, hay en el medio cuestiones que no están explícitas para quienes estamos frente a las aulas, a las aulas, ¿no? Estamos en las aulas. Entonces, porque, por ejemplo, sí, para mí, objetivo, expectativa de logro, propósito, pueden ser exactamente lo mismo, se los puedo asegurar, Es más, puede ser objetivo general, objetivo particular, y puedo ponerles de al lado, qué sé yo. Y es más, el término competencia es un término que viene de una demanda del mercado, ser competente para, ¿sí? Y que entonces ahí en el término competencia también aparece una enunciación de objetivos, ¿no? Que sea competente para realizar tal cosa, que sea competente tal, bien. Todos estos términos fueron bastante criticados en el sistema educativo y demás, y es cierto y es genuina esta intención de trabajar por proyectos, pero también es genuina esta anemia semántica, y es genuina esto, ¿cómo hacemos para que los y las profes
trabajen desde otro lugar, cuando la única herramienta histórica fue la de los objetivos, expectativas de logro, propósito. ¿Cómo hacemos? ¿Alguien habló? ¿Está Alba hablando conectado o alguien hablando cerca de Alba? Digo, bueno, ese es el desafío. Sí, a ver. Yo entiendo que todas responden también a la política pública, ¿no? Porque de algún modo lo que se busca es que surja desde algún lugar la innovación o el cambio. Entonces, lo semántico viene a ser, bueno, a ver, empecemos por acá, ¿no? La reforma desde los escritos, ¿no? Y sí, y siempre se olvida precisamente lo más, lo pedagógico, si se quiere, desde la mirada del docente o la formación docente. Pasa que hay docentes que se forman también desde una política pública y por ejemplo, digo, no es en vano que todo esto surja a partir de la Ley Federal de Educación. Digo, estas formas de cómo expresarlo, y después con la Ley de Educación Nacional, digo, es la lectura que yo hago, porque incluso en la secundaria ahora se pide por propósitos porque así está escrito en el diseño curricular. Bueno, y pero, en años anteriores era por objetivos. Bueno, pero yo creo que son formas de expresar y de orientar al docente en la forma de responderse y de organizar la enseñanza en función de para qué enseñar un determinado contenido. O sea, que lo que vamos a enseñar no está asociada de una intención, y que eso es lo que marca la diferencia de aquel que educa y no necesariamente en un sistema educativo. Digo, son lecturas propias, ¿no? Y acuerdo totalmente. Lorena, cuando dijiste lo que vamos a enseñar no está ligado a una intención, a ver... no, está ligado, está ligado. No, está ligado. Porque eso digo, son formas de expresar la intencionalidad educativa, ¿no? Porque en esto de respondernos qué enseñamos, también nos preguntamos cómo y para qué, ¿no? Porque a veces un mismo contenido puede enseñarse para con diferentes intenciones. Digo, hay contenidos que son transversales, a diferentes áreas de conocimiento, etc. Digo, lo pienso más desde lo pedagógico, ¿no? Desde para qué enseñamos. Pero las definiciones concretas que tienen que ver con objetivos, propósitos, digo, no, expectativa de logro era un término que venía dentro de los formatos para organizar la EGB, el polimodal. Ahora propósitos, al menos en nuestro diseño curricular provincial, y creo que en los lineamientos también para organizar los diseños curriculares está la palabra propósitos. Y da como amplio margen, esto lo conversábamos en el grupo, amplio margen para las diversas interpretaciones y para una construcción del docente institucional, de equipo, ¿no? Pero claro, nos hemos asentado en las formas prescritas, ¿no? De hecho, para organizar, digo, yo he estado coordinando algunos equipos de trabajo y siempre decíamos, a ver, ¿por qué no volver a pensar en contenidos conceptuales procedimentales curriculares? No, me decían, ya no se usa eso. Digo, pero ¿por qué no? Digo, de hecho, le tiene tanta poca concreción los lineamientos curriculares que es necesario que nosotros les demos una concreción y hagamos una selección un poco más acotada. Y terminamos disparando para el lado de, bueno, volvamos al programa de cómo lo trabajábamos antes, porque era lo mismo, nada más que había esta necesidad bueno, una mirada muy particular de copio y pego, como venía escrito el lineamiento a nivel nacional, ¿no? Entonces, digo, no fue nada en ningún momento quizás haya detrás de todo eso una decisión pedagógica, política, curricular, todo lo que se quiere, ¿no? Para organizar la tarea de docente en la provincia. De todos modos, no ayudó mucho. Digo, le cargó un montón de tarea a los equipos de orientación y a los directivos a la hora de organizarlo las escuelas, y eso trajo
mucho. Digo, acá se crea la figura del coordinador de área, de coordinador de campo, en donde tenía que estar más centrado en los contenidos, pero la cuestión pedagógica siempre quedó ahí. Entonces, se elaboran formatos desde los departamentos de orientación, y en función de eso se organiza el docente la propuesta educativa, ¿no? Y en mi caso, cuando nosotros pensábamos un propósito por área, un propósito por campo de propósitos por campos de conocimiento, pero cuando vamos a elaborar una planificación, decíamos, cuando vayamos a pensar, porque estoy del lado también de las prescripciones, bueno, trabajemos con objetivos. Pero bueno, eso fue toda una construcción que también falló, ¿no? Bueno, por eso, Lorena, por eso aparece esto, ¿no? Desde la política pública, uno tiene que pensar en la política pública, valga la redundancia, digo, hay una dimensión que no es la misma del aula, obviamente, y que las decisiones que se toman tienen que ver con estas innovaciones y demás, que son las que se bajan. En el medio están los tiempos, no, como dijimos antes, no son los mismos tiempos de cambiar concepciones, cabezas de los docentes o instituciones, que los que hay que implementar una nueva política. Muchas veces bueno, vamos por acá, y se instala, como vos dijiste de alguna forma, bueno, alguna palabra, algún término, pero de ahí a que esto verdaderamente produzca un cambio y no un maquillaje, ¿sí? Uno el maquillaje, a ver, cambio las palabras pero hago lo mismo, hay un tiempo de maduración, siempre y cuando esto también se trabaje simultáneamente. De hecho, a ver, por ejemplo, hay instancias formativas, y antes dije, tiene que ver la inversión que se pone, ¿sí?, en capacitaciones, en discusiones y demás, que no siempre está en sintonía con esas decisiones políticas, ¿sí? Vuelvo a decir en este caso particular, de hecho, estas instancias formativas, y hay muchos más, tienen que ver con ir trabajando de alguna forma en simultáneo esa política pública, que dada la urgencia, bueno, o sea, trate de estar la mayor cantidad de gente participando, pero eso a veces tampoco se puede. Volviendo a lo anterior, claro que es cierto, por eso vuelvo a leer esto que no diferencia lo que puede ser un objetivo, un propósito, una expectativa de logro, y ahora les voy a marcar por qué, y esto lo vamos a ver en este taller. Fíjense qué interesante, porque esta actividad surgió de lo que ustedes empezaron a proponer. Claro que la casé al vuelo y digo, a ver, discútanla. Digo, porque es ahí donde ustedes empiezan a tocarse desde su reflexión, porque son los que están tomando las decisiones. En todo caso, lo que pasa dentro del aula es lo que está formando. Lo que pasa dentro del aula no es lo que está escrito en los papeles, ¿sí? Porque desde lo que está escrito en los papeles a lo que pasa dentro del aula está la enseñanza. Y es ahí donde se produce el cambio. Y cuando cerramos la puerta del aula, o cuando achicamos el Zoom, en este caso, es ahí donde se produce la formación. Entonces, si yo desde el punto de vista de mi concepción hago todas las posibles traducciones para escribir en el diseño curricular lo que quieren que escriba, pero después mi cabeza va por otro lado, digo, va a ir bárbaro, pero lo que está sucediendo no es lo que estoy escribiendo, y lo que estoy escribiendo no es exactamente lo mismo que me están pidiendo. Estoy haciendo todas las transformaciones posibles para inventar el verbo, la palabra, qué sé yo, y escribir lo mismo para seguir haciendo lo mismo. Entonces, hay un problema ahí que es importante trabajar, que es, y vuelvo en este sentido, al cambio conceptual, a las concepciones. Por eso este curso, este taller, parte de las concepciones. Pero parte de las concepciones no porque lo hayamos leído en un libro, sino porque lo investigamos directamente, y las categorías surgidas, este curso es la consecuencia de una investigación. Les puedo asegurar, y obvio, ahora no estoy haciendo propaganda del curso porque ustedes están acá, digo, pero para transparentar, les puedo asegurar que en lo personal,
Me llevó un tiempo, primero me llevaron algunos años tratando de entender un texto que para mí fue fundante en esto, que es un texto de Stenhouse, ¿sí? Que se llama Investigación y Desarrollo del Currículum, no es de Editorial Morata y está agotado, pero que mis profesores y profesoras del posgrado y del grado me decían, no hay que planificar más por objetivos, porque y Stenhouse, y yo decía, pero a mí me están enseñando de la misma forma que están criticando, y yo no sé qué está planteando este hombre, la verdad que no tengo la menor idea, y no sé cómo entonces hacerlo, y estaba mucho tiempo en la disyuntiva que ustedes están, ¿sí? Bueno, no tengo que hablar más de objetivos, no tengo que mencionar más el verbo, ahora tengo que hablar de propósito, ahora tengo que hablar... Y yo no terminaba de entender, les puedo asegurar que ese libro lo habré leído como 20 veces, y cada vez que lo vuelvo a leer, lo interpreto de forma distinta. Y es un librito así, pero... porque inclusive Sacristán, ustedes lo conocen a Jimeno Sacristán porque deben haberlo leído, cuando hace la crítica al modelo de objetivos, y que me lo aprendí de memoria, y Sacristán, y currículum, que yo, tampoco me daba la respuesta. Bueno, bien, ¿y qué hago? Y que entonces yo leía la crítica y me la sé de memoria. Les puedo contar lo que dijo, les puedo contar lo que decía Bloom cuando los defendía, porque en mi carrera de primer grado, estudiaba Bloom, lo tuve que deconstruir, no existe más. Después tuve que reconstruir esa crítica a partir de Sacristán. Entonces construí una crítica preciosa al modelo de Bloom, y se las puedo contar si quieren. Entonces estaba no Bloom, y sé cómo criticarlo, pero no sabía por dónde salir, y empezaba, qué expectativa de logro, que esto, el otro, y digo, y no estoy saliendo. Recién pude decir eureka después de la investigación. ¿Sí? Y dije, es esto. Entonces lo primero que hay que trabajar es deconstruir lo anterior y ubicarnos del lado de la enseñanza. Entonces, y esto lo vamos a ver en el curso, entonces, cuando trabajaba y trabajo con los docentes universitarios y las docentes universitarias, ¿qué les digo? Bueno, vamos a deconstruir todo esto, vamos a pensar en términos de otra cosa que no sean objetivos, vamos a criticarnos, vamos a ubicar dónde estamos nosotros con esos por qué. A partir de ahí, armar principios de procedimiento, bueno, todas las cosas que vamos a ver. Y cuando ustedes vayan, fíjense, cuando ustedes vayan a un concurso, porque los docentes universitarios, ¿qué quieren? Yo quiero poder armar bien mi propuesta de enseñanza en un concurso de oposición, porque se accede a la regularidad de los cargos por concurso de oposición, y tienen que plantear las propuestas de enseñanza. Entonces, bueno, armamos nuestra propuesta de enseñanza en este curso para los concursos. Pero entonces yo les decía, bien, armen toda la propuesta de enseñanza para laburar así en las aulas, pero para presentarle al jurado, pongan objetivo 1, 2, 3. Porque quien no lo va a entender es el jurado. Y ustedes necesitan aprobar. Ahora, dentro del curso, ¿sí? Pongan objetivo 9 y después pongan todo lo otro, pero al principio pongan objetivo, que es lo que se espera que quieran decir. De todas formas, no importa o no importaba que esos docentes pongan objetivo 1 o 2, porque lo que sí estaban trabajando era lo otro. Sí, genuinamente, que todavía los jurados universitarios titulares, que encima no entran en la transformación educativa porque no les interesa, porque están en la línea de otra cosa, entonces era más complicado cambiar la palabra. Pero no es lo que pasa en las escuelas, donde ustedes pueden ahí proponer desde qué lugar van a proponer algún proyecto. Bueno, hasta acá vamos, porque después vamos a seguir trabajando, pero para que sigan pensando, ¿sí? Nosotros y nosotras en esta propuesta empezamos a trabajar desde sus concepciones. Cuando ustedes tengan todo eso desarmado, vamos a arrancar con los proyectos.
Y después no importa cómo lo llamen, si lo llaman lo que quiera, porque a nosotros nos interesa trabajar sobre sus concepciones y no sobre lo que se espera de los estudiantes. Propósitos, expectativas de logro, competencias, después pónganle lo que quieran, pero lo que nosotros vamos a trabajar acá con ustedes como docentes, para que después se generen todas las otras cuestiones que se deban generar. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. No, consultar si van a dejar Federico Aranda, consultar si va a dejar el power que estaba compartiendo en el aula, si lo va a colgar para Sí, tener sí. nosotros. Sí, Bien. lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de hacer justamente en el marco del campus más interactivo, como apretar un botoncito e ir a la bibliografía que lo sustenta y todo eso. Dale. De todas formas, eso es lo que vamos a ir trabajando a lo largo del curso. Cada partecita va a ser como una desestructuración y una reestructuración, y esa es la referencia de cuáles son los caminos que vamos a ir haciendo. Dale. Si querés, Juli, en estos 5 minutos retomamos lo que van a tener en el campus para hacer. Van a tener una actividad que vamos a reformular respecto de lo que fue hoy la clase, para entregar el lunes que viene. Y el lunes que viene les vamos a dar otra actividad para poder trabajar en el siguiente espacio sincrónico. Sí es importante algo que dijo Julia y que es importante en este curso, que es ir siguiendo cada una de las actividades, porque es lo que va dando fundamento a lo próximo. Si ustedes, no es por ahí como el de didáctica que permitía que si no hacían una actividad, seguíamos. Acá, como es parte de su propio proceso, el que vamos a ir trabajando sobre sus concepciones, sobre lo que a ustedes les pasan, es muy importante la participación semana a semana, y tiene un seguimiento más pormenorizado en ese sentido. Entonces, sí, para poder llegar al proyecto, como Julia lo dijo, es muy importante que vayan siguiendo cada una de las actividades que se van planificando en los foros y en las actividades del campus. Sí, tiene que haber un seguimiento más continuado en ese proceso, ¿sí? Porque son cosas que trabajan sobre ustedes mismos. Entonces ahí está lo más importante. Retomando esto que dice Antonella, que es fundamental. Nosotras vamos a ir trabajando sobre las concepciones de ustedes. Los procesos, es como una aproximación a mi psicoanálisis de la enseñanza. Con lo cual no existe la posibilidad, desde ya les digo, del último día de clase, de decir, tengo mi proyecto, porque no les vamos a enseñar, no les vamos a decir cómo es un proyecto. Ustedes van a decidir su proyecto a partir de esta deconstrucción. Lo hacemos grupal para que puedan discutir entre ustedes y demás, pero lo que es interesante es que ustedes puedan deconstruirlo para después no importa cuál es el proyecto. ¿Bien? Pero es un trabajo de elaboración y donde lo que estamos atendiendo es al proceso, porque cuando van a aparecer preguntas, como les dije, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? La respuesta de ese por qué no solo es para nosotras, y en eso lo estamos evaluando, sino que estamos generando que ustedes vayan respondiéndose hasta las últimas consecuencias ese por qué, para después enunciar el fundamento. ¿Bien? Entonces, no es, bueno, redacten tal cosa, hagan tal cosa. Cada cual y cada grupo va a llegar a ese punto. A partir de eso, empieza toda la reconstrucción y va saliendo sola. Pero primero tienen que ver dónde están parados, y ustedes, más allá de las consignas que bajan, de esta anemia semántica. Vamos a ponerle significado y sentido, ¿sí?, a estos significantes. Bien. Bueno, entonces, nos vemos dentro de 15 días. Es muy importante que vayan participando en los foros. Es importante que también, más allá de los grupos,
si quieren puedan leer y ver cuáles son las preguntas y las respuestas de compañeros o compañeras, porque todo suma, ¿sí? Suma enterarse, suma la pregunta que hace otra persona y la respuesta, suma todo, ¿bien? Es un grupo de reflexión sobre las prácticas.